Muy buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos a esta tercera y última jornada del Congreso Nacional en Dirección y Gestión de Recursos Humanos que organiza el Centro de Altos Estudios CIEXI. Para nosotros es un placer contar con la presencia de cada uno de nuestros estudiantes y por supuesto también de los ponentes que a lo largo de estos días nos vienen acompañando tocando temas muy interesantes y que también sirve para que el público pueda hacer sus preguntas, no solamente los amigos que están conectados a través de nuestra cuenta de Zoom, sino también todas las personas que nos ven a través de las redes sociales de CIEXI Perú y que están a disposición de todos precisamente. Como ya les he manifestado, esta tercera jornada se va a desarrollar de manera similar a las dos que hemos tenido en los días iniciales de este congreso. Hoy vamos a desarrollar el tema habilidades gerenciales, el rol de la gerencia pública en la generación de un entorno favorable para la gestión estratégica de personas, la cual estará a cargo del magíster Carlos Cárdenas Valdivia, y posteriormente tendremos la ponencia 6 de este congreso, que estará a cargo de la magíster César Montoya Ramírez. El tema es gestión del cambio, manejo de inteligencia positiva en tiempos de cambio e innovaciones en el mundo de los recursos humanos. Dos temas imperdibles para la jornada de hoy, que pone fin precisamente a este Congreso Nacional de Recursos Humanos en lo que respecta a dirección y gestión. Mencionarles que si bien es cierto se trata de un congreso gratuito, como muchos que organiza CIEXI, usted tiene la posibilidad de certificarse de diferentes maneras. Tenemos una opción de 70 soles, que es una certificación como Congreso Nacional en Dirección y Gestión de Recursos Humanos a nombre del Centro de Altos Estudios CIEXI, equivalente a 36 horas académicas, 2 créditos. Y la otra opción tiene el valor de 100 soles, es una certificación como curso especializado en Dirección y Gestión de Recursos Humanos a nombre del Centro de Altos Estudios CIEXI, equivalente a 48 horas académicas, 3 créditos. Y si usted desea, también puede adquirir una certificación adicional a nombre del Colegio de Administradores de Lambayeque y CIEXI. Para este caso, puede coordinar por interno a través del WhatsApp para que le den la información respectiva. Y ya que nos estamos refiriendo al WhatsApp de CIEXI, en nuestra página web www.ciexiperú.com usted va a encontrar toda la información relacionada no solamente a este Congreso Nacional de Dirección y Gestión de Recursos Humanos, sino también todo lo que organiza CIEXI a lo largo del año. Bien calendarizado, los cursos, diplomados, congresos y todo lo que está al servicio de usted para que pueda llevar de la mejor manera su capacitación. Todas las consultas las puede realizar al número de WhatsApp que está apareciendo en mi pantalla, 956-272-261, y el otro WhatsApp 968-059-963. Se va a quedar todavía los números ahí para que ustedes puedan tomar nota de manera muy tranquila y tener en cuenta lo que estamos realizando, ¿no? En cuanto a la atención personalizada, hoy que estamos en tiempos de pandemia y es complicado que estemos en el mismo lugar, pues a través de las herramientas electrónicas y digitales podemos hacerlo. Y si usted requiere atención personalizada y se encuentra en la ciudad de Chiclayo, también puede acudir siguiendo todos los protocolos del caso, usando su mascarilla, protector facial, y el personal de CIEXI está atendiendo en la avenida San Espeña 615, a la altura de la intersección con Manuel María Ízaga. Ahí con gusto para poder atenderlos siguiendo todos los protocolos y poder darle la información de los cursos y el registro correspondiente. Ya que hablamos precisamente de nuestros cursos, quiero mencionarles algunos de los que tenemos y que les puede interesar, como el curso de especialización en gestión de bienes patrimoniales, saneamiento y proceso de inventario a presentar al MEF 2021, de acuerdo al Sistema Nacional de Abastecimiento. Es un acceso gratuito para los registrados hasta el 8 de febrero, así que aproveche, regístrese hasta el 8 de febrero
Toda la información la encuentra en la página web, donde están los links también para que usted se pueda registrar. Tenemos el curso de diseño e instalación de fibra óptica, planta externa, empalme de fibra óptica, mediciones, certificaciones de enlaces ópticos y redes FTTH-GPON. Asimismo, tenemos el diplomado gratuito de especialización en el idioma inglés. Este diplomado va a comenzar el día 27 de febrero. Dura 4 meses y solamente se va a pagar inscripción, nada más. No hay mensualidades, así que tiene toda la posibilidad de poder llevar este diplomado. Y muchos cursos más que a lo largo de la jornada, en los intermedios, vamos a darles a conocer para que usted pueda estar enterado de todos los eventos que tenemos para todos ustedes. Así que vamos a ir con mayor detalles a lo largo de esta jornada. No se olvide, los números de WhatsApp están en su pantalla: 956-272-261, 968-059-963. Muy bien, ahora vamos a darle pase a nuestro ponente para el tema inicial de esta tarde respecto a este Congreso Nacional Gratuito en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Es el magíster Carlos Cárdenas que nos está acompañando el día de hoy en esta jornada inicial. Él es magíster ingeniero, un máster en gestión pública por la EUSIM Business School, especialista en dirección pública, gestión del talento humano y modernización del Estado, ingeniero de sistemas por la Universidad Católica de Santa María, cuenta con más de 18 años de experiencia profesional, 12 en el sector público y más de 8 en la gestión de recursos humanos y modernización del Estado, específicamente en el segmento directivo. Ha diseñado, capacitado e implementado herramientas de gestión para diversas entidades públicas en los 3 niveles de gobierno. Cuenta con diplomaturas en gestión del talento humano por ESAN y gestión de proyectos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Está certificado como PMP por el PMI y como especialista de procesos OCEB por el OMG. En realidad, es importante contar con la presencia de ponentes de primer nivel, como es la característica de CIEXI en cada uno de los eventos, y en esta oportunidad nos es grato presentar al magíster ingeniero Carlos Cárdenas Valdivia, quien queda con todos ustedes. Bienvenido, magíster. Muchas gracias. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la presentación. ¿Qué tal al equipo de CIEXI y a todos los participantes? Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes este tema tan importante que son justamente, digamos, la parte neurálgica de toda organización, que son sus líderes, sus gerentes. Bien, entonces, si me dan pase, podemos iniciar la ponencia. ¿Correcto? Entonces, permítanme presentar la diapositiva y compartirla. Está. Perfecto. Bien, antes que nada, antes de iniciar, es bueno comprender por qué es que es tan relevante este tema. ¿Por qué es tan relevante el sector o el segmento directivo, el segmento gerencial de una organización y sobre todo de organizaciones del Estado? Partimos de qué es lo que busca el Estado, qué buscamos. Y los estudios nos dicen, el Banco Mundial hizo un estudio hace algunos años con 132 países desarrollados para ver cuáles eran las coincidencias y qué tenían en común. Entonces ellos vieron que para poder generar bienestar al ciudadano, que es lo que busca el Estado, tiene que haber crecimiento económico. Es decir, tiene que haber ingresos, mejores ingresos, tiene que mejorar el PBI y varios indicadores económicos. Y para que esto suceda, a su vez, tiene que haber productividad. Es como una cadena que no se puede separar. Es decir, si mejora la productividad,
hay crecimiento económico, y si hay crecimiento económico, hay bienestar ciudadano. Ahora, este tema es importante porque entonces nos podemos centrar en el tema de productividad. Y los estudios se centran justamente en productividad y tratan de ver específicamente cuáles son los componentes, cuáles son las claves, cuáles son los pilares que permiten que la productividad de un país se incremente. Y ellos llegaron a la siguiente conclusión. Hay 4 pilares para incrementar la productividad o factores. Estos factores son innovación, es decir, un país mientras más innove, mientras más impulse la innovación, la productividad también se ve incrementada. Segundo pilar tiene que ver con la educación. Hasta ahí son pilares, obviamente, que no es muy difícil de imaginarse, que pues son pilares ciertamente sustantivos, ¿no? La educación, ¿quién podría decir lo contrario? O sea, la educación es súper importante, ¿no? Qué bueno que estamos justamente en un tema de educación en este momento. Otro pilar es la eficiencia, es decir, tratar de, con menos, hacer más. Y luego viene un pilar bien interesante, que es la infraestructura. Y cuando hablamos de infraestructura nos referimos a 2 temas. No solo infraestructura física, sí es importante la infraestructura física y sí este pilar tiene que ver con infraestructura física, pero hay una infraestructura de otro tipo al que se hace referencia en el estudio, que es la infraestructura intangible, esa que no se puede tocar y que está conformada justamente por las instituciones públicas, por el nivel de institucionalidad que tiene. Es decir, mientras más desarrolladas se encuentren las instituciones públicas, la infraestructura intangible del país se ve fortalecida y sumada a la infraestructura física, es como lo que permite, es el vehículo por el cual los ciudadanos pueden realizar sus trámites y pueden desenvolverse, pueden hacer valer sus derechos y pueden igual sus deberes con facilidad, con agilidad. Esa es la infraestructura intangible y la conforman las instituciones públicas. Bien, entonces, ahí nos vamos acercando hacia donde nosotros queremos, ¿no? Tenemos que un país lo que busca es bienestar social, para eso necesitamos mejorar la economía, y para mejorar la economía necesitamos empezar a producir más para incrementar nuestra productividad. Pero para que esto ocurra necesitamos fortalecer 4 factores: innovar, mejor educación, empezar a ser más eficientes y tener la infraestructura, tanto tangible como intangible, fortalecida. Y nos centramos ahora en la infraestructura intangible, que son las organizaciones del Estado, ¿correcto? Entonces vamos a ver cómo podemos fortalecer la infraestructura intangible para que en esta suerte de cadena logremos finalmente lo que todos los peruanos queremos, que es bienestar ciudadano. ¿Bien? Ya. Ahora, en este mismo camino, también hay otras organizaciones que coinciden básicamente en lo que es las instituciones del Estado. Veamos lo que dice la Organización de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Esto dice que constituyen un llamamiento universal para poner fin a la pobreza. Fíjense, miren qué importantes son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, estos Objetivos de Desarrollo son los objetivos que varios países se han puesto de acuerdo en que, bueno, estas son las prioridades de todo el planeta. Y dentro de esas prioridades del planeta, que son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, centrémonos en el 16. Fíjense, 16 dice paz, justicia e instituciones sólidas. Nuevamente habla de las instituciones, es decir, para que las instituciones estén en el estudio anterior y ahora en los Objetivos de Desarrollo Sostenible también se encuentren presentes, entonces realmente las instituciones del Estado son sumamente importantes, son importantísimas. Son solo 17 objetivos que se tiene a nivel planeta y en uno de estos se nombra a las instituciones públicas, mejorar las instituciones. ¿Qué dice más específicamente? Tenemos que crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas. Esto es lo que nos dice este objetivo. ¿Y por qué? Porque necesitamos instituciones eficaces e inclusivas que puedan proporcionar la educación, la asistencia sanitaria, la calidad. Estamos en una pandemia. Entonces, miren lo que dice acá. Justamente son las instituciones públicas las que nos brindan la asistencia sanitaria.
Pero no solamente eso, porque estamos en una pandemia súper relevante, también hay otros temas como la educación, la calidad, aplicar políticas económicas justas, brindar protección universal, es decir, todos los beneficios que podemos nosotros gozar en un Estado de Derecho lo dan las instituciones públicas. Entonces, es realmente importante. Además de eso, hay un estudio de ese plan que ve las proyecciones. Se realizó en el 2019 y hace unas proyecciones, una mirada larga sobre qué cosas son importantes y son dónde tenemos que empezar a trabajar y empezar a mejorar. Dice, el índice global de competitividad nos dice que existen diferentes factores también que inciden en la competitividad. Especialmente, en lo último quiero resaltar que es especialmente la mejora de capital humano. Entonces, aquí por un lado hablamos de las instituciones y por otro lado también empezamos a acercarnos a las mejoras de capital humano. Vamos a hacer que esto converja y vemos que el Estado es importante por sus organizaciones y dentro de todo ello, el capital humano. En realidad, una organización como tal no existe, ¿verdad? Una organización es un invento nuestro. Una organización no tiene color, no tiene un tamaño, tiene una forma, nadie la ha visto. La organización es el conjunto de personas que coordinan o que tienen un objetivo común y que de alguna manera se ordenan para poder lograr ese objetivo. Eso es una organización, son personas, finalmente. Entonces, cuando hablamos de instituciones del Estado, son personas que siguen ciertas reglas, obviamente, pero son las personas que se organizan de la mejor manera para poder lograr sus objetivos. Entonces, todo pasa por las personas. Fíjense cómo estamos yendo en una secuencia de ideas. Ahora, entonces, viendo que la prioridad son las instituciones públicas y viendo que también las personas dentro de las instituciones públicas son las que determinan ciertamente la mejoría de una institución, tenemos la Política Nacional de Modernización, que salió hace algunos años y lo que pretende justamente es, bueno, poner manos a la obra y empecemos a modernizar, a mejorar nuestras instituciones. Es decir, todo el Estado y sus instituciones deben empezar a modernizarse. Modernizar que a la larga va a permitir mejorar, ¿verdad? Y la política pone, digamos, atención a 5 pilares, ¿no? Todos tenemos pilares para todo. El primer pilar tiene que ver con la planificación. ¿Ya? Básicamente, planificación, no vamos a andar en este pilar porque habla de políticas, planes estratégicos y operativos, pero al final y al cabo es planificar, pensar las cosas antes de hacerlas, describirlas, dejarlas sentadas. El segundo pilar tiene que ver con el presupuesto, cómo entregas el presupuesto y la forma de entregarlo tiene que ser contra un resultado. Por eso te dan presupuesto y tú tienes que dar un resultado. Y todo esto es con miras a las instituciones públicas. El tercer pilar tiene que ver con agilizar, mejorar, simplificar las cosas. Es decir, si un trámite da 15, 20 pasos, tratar de que solamente dé 7 o 5, si es posible. Lo elemental, lo fundamental, lo necesario. No hay que redundar ni dar más pasos. Eso es simplificación. Y para simplificar, hay una disciplina de gestión que se llama la gestión por procesos, que tiene un conjunto de herramientas y un conjunto de prácticas que permiten simplificar. Pero el cuarto pilar es el que en este momento para esta ponencia nos interesa, que es el servicio civil meritocrático. ¿Qué es servicio civil? Servicio civil son todas las personas que trabajan en el Estado y sus reglas de juego. Eso es servicio civil. Las personas que trabajan en el Estado, sea que estén bajo el régimen CAS, bajo el régimen 276, un régimen militar, los médicos, todos los que trabajen en el Estado y sus reglas de juego conforman el servicio civil. Y fíjense que le ponen digamos, no solo le ponen servicio civil, sino que le ponen como apellido a la política de modernización que sea meritocrático. Y vamos a ahondar sobre ese tema más adelante, pero qué importante que es servicio civil y meritocrático. El último pilar de la modernización tiene que ver con sistemas de información, seguimiento y monitoreo, que no es otra cosa que empezar a vigilar constantemente, supervisar, monitorear para retroalimentar todo lo que venimos haciendo. Y además de eso, en ese camino, en ese bucle de estar mirando las cosas constantemente, estar revisándolas, supervisándolas, siempre va a haber un aprendizaje. Y ese aprendizaje tiene que empezar a ser capitalizado para que cuando haya cambios de gestión, cuando haya cambios de los profesionales que venían haciendo algo, lo que aprendieron en ese camino no se pierda, sino
quede para el siguiente y empiece a capitalizarse. Eso se le llama gestión del conocimiento. Entonces, todo esto viene como un paquete, ¿no? A través de la informática supervisas, monitoreas, retroalimentas y luego vas aprendiendo y este aprendizaje lo capitalizas y se vuelve conocimiento. Entonces, esta es, digamos, a grosso modo la política de modernización, pero lo importante aquí es que también la política de modernización habla del servicio civil, personas que trabajan en el Estado y sus reglas, pero de manera meritocrática. Esto es lo que impulsa la política nacional de modernidad. Entonces vemos que por varios lados nos estamos acercando y estamos llegando al mismo punto. Instituciones y personas, ¿correcto? Bueno, hay otros temas como gestión del cambio, cuando tú quieres mover de un punto actual, de ahora al presente, y llevarlo hacia un futuro, es decir, hacia un estado moderno, este camino es un cambio. Entonces, por eso le ponen gestión del cambio. Ahora, no es solamente un término, sino que gestión del cambio es una técnica, es una disciplina de gestión como tal. Hay varios autores que hablan sobre gestión del cambio, es un tema súper interesante, pero que solamente lo tocamos ahora como referencia, no lo vamos a ver. Por este lado, cuando habla de gobierno abierto, son, digamos, paradigmas transversales que ya vienen por la misma época, por los mismos estudios en que vivimos, que se tienen que dar. O sea, no hay otra forma de tener un gobierno ahora que no sea un gobierno abierto. No es imposible que haya un gobierno cerrado. O sea, nadie va a impulsar que un gobierno empiece a esconder la información, sino la misma transformación, la misma cuarta revolución industrial en la que estamos nosotros inmersos, nos pide que todo sea mucho más abierto y naturalmente se está volviendo más abierto. Gobierno electrónico, ya está de más explicarlo, y gobierno institucional, es decir, otra vez tocamos la palabra instituciones, institucional. Bien. Vamos a hacerle un zoom en el cuarto pilar, servicio civil meritocrático. En el Estado somos más de 1 millón, mucho más de 1 millón de personas que prestan su servicio. Entonces, no pasa o no se podría modernizar simplemente con una nueva norma y punto cerrado, o lanzando una directiva a todas las instituciones del Estado y pedirle modernizar y punto cerrado, sino que es tan grande el Estado que tiene que haber una organización responsable por modernizar el servicio civil. Luego se hizo otra organización responsable de la planificación y así sucesivamente. Entonces vamos a ver cuál es la organización que se ha creado justamente para modernizar, para transformar ese servicio civil y convertirlo en un servicio civil meritocrático. Esta es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, más conocida como Servir. Y Servir, como cualquier organización, tiene varias gerencias, varias áreas, pero vamos a mencionar cuáles son las áreas sustantivas, es decir, las áreas que cumplen la función justamente para la cual ha sido creada, Servir. Y son estas. A la cabeza hay una presidencia ejecutiva. Y luego tiene 1, 2, 3, 4, 5 gerencias, 5 áreas, o como se le llama en el sector público, 5 órganos, ¿no? 5 órganos que se encargan de aplicar las políticas necesarias o la decisión necesaria o tomar las decisiones necesarias para poder modernizar el servicio civil y convertirlo en un servicio civil meritocrático. Vamos a nombrar rápidamente cada una de ellas. La primera, que es desarrollo del sistema de recursos humanos. Esta es la gerencia responsable de impulsar, fortalecer, motivar, si se quiere decir, las oficinas de recursos humanos de todo el Estado. Es decir, cada institución dentro del Estado, son como 2.000 instituciones o más, tiene una oficina de recursos humanos o por lo menos un responsable de recursos humanos. Y esta es la gerencia que coordina directamente con esas oficinas o esos responsables. Les dicen, mira, esta es la nueva norma, esto tienes que cumplir, esto tienes que hacer, te tengo que capacitar, es decir, está en contacto y en constante coordinación con los responsables de recursos humanos. Luego hay una gerencia que se llama desarrollo de capacidades y rendimiento. Dentro de la gestión de recursos humanos, ustedes ya han visto el tema gestión de recursos humanos. Hay varias áreas para gestionar recursos humanos, pero una de las más importantes es la capacitación y la evaluación del desempeño, comprendiendo que son importantes dentro de un
paradigma moderno de gestión de recursos humanos. Entonces, hay una gerencia responsable de, oye, ¿cómo vamos a capacitar a los servidores de todas las instituciones del Estado? ¿Qué normas hay que aplicar? ¿Cómo debería ser para hacerlo de una manera ordenada, sistemática, coherente, con un objetivo, con una finalidad? ¿Y cómo vas a evaluar el rendimiento de todos los servidores del Estado para que sea una evaluación que mejore justamente el rendimiento? No sea una evaluación por evaluar y nada más, sino que busque mejorar y que busque enlazar con el tema de mejora de capacidades. Esa es la gerencia que se encarga de eso. Luego viene una tercera gerencia, que es la gerencia de políticas del servicio civil, que eso es la responsable de proyectar y generar políticas para la gestión de recursos humanos, es decir, ya las normativas, las leyes se dan aquí. La interpretación, una aclaración también las hacen ahí en políticas del servicio civil. Pero fíjense la cuarta. Hay una cuarta gerencia que se llama desarrollo de la gerencia pública. Es una gerencia responsable del desarrollo de la gerencia pública. Es decir, no solamente se hace una distinción por la Oficina de Recursos Humanos, por mejorar capacidades y rendimiento, por definir la política, sino específicamente Servir toma o crea una gerencia para que vea la gerencia pública, es decir, para mejorar, para desarrollar, para profesionalizar la gerencia pública. Y ahí es donde quería llegar, es decir, el tema de la gerencia es súper importante, es tan relevante que hay un órgano de Servir responsable solamente de la capa gerencial. Y ahorita vamos a seguir ahondando en eso. Otra de los órganos, de las importantes de Servir es la Escuela Nacional de Administración Pública, que, como su nombre lo dice, es, digamos, la responsable de brindar todas las capacitaciones, los talleres, convenios con otros países, digamos, otras escuelas, ¿no? Y digamos, estar incentivando y estar revolviendo constantemente el aprendizaje sobre la gestión pública. Entonces, básicamente, este es el órgano o la entidad responsable de mejorar o de llevar el servicio civil actual hacia un servicio civil meritocrático. Ya fue creada hace algunos años y actualmente está en ese camino, está en ese cambio, ¿no? Está llevando a las oficinas de recursos humanos y a las organizaciones en general a una mejora hacia un servicio civil más profesional y basado en la meritocracia. Bien. Ahora, hacemos un paréntesis con Servir y vamos un poquito más arriba. Es decir, vamos a ver el CLAD. ¿Qué es el CLAD? El CLAD es el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Es decir, es un conjunto de países que se han organizado ¿para qué? Para poder sentar bases sobre temas comunes, ¿no? Desde el 2000, hace como 20 años, me parece que ya se creó el CLAD, no recuerdo la fecha exacta, pero en el 2003, en una de esas reuniones tocaron el tema de recursos humanos. Es decir, se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, hay que ponernos de acuerdo cómo estamos haciendo la gestión de recursos humanos en Iberoamérica, ¿no? En los países latinoamericanos. Tenemos que tener una forma, digamos, necesitamos un norte, porque puede ser que un país lo haga de una forma y el otro país lo haga de una otra manera totalmente distinta y no sabemos cuál es la correcta o cuál va a dar resultados. Mejor pongámonos de acuerdo, estudiemos un poquito el tema y veamos conjuntamente la mejor forma de hacerlo. Entonces, así se crea una de las cartas, de las muchas cartas que da el CLAD, y es la Carta Iberoamericana de la Función Pública. Función pública es el símil a servicio civil, ¿correcto? Entonces, cuando veamos función pública, se está refiriendo a la Carta Iberoamericana del Servicio Civil. Miren lo que dice la Carta Iberoamericana. Bueno, como les había comentado, la Carta Iberoamericana senta bases comunes sobre cuál debería ser o cómo debería articularse el diseño y funcionamiento de diferentes sistemas relacionados a la función pública, es decir, a los estados. Para eso sí sirven las cartas que emite el CLAD, y en este caso la de la Iberoamericana de la Función Pública tiene que ver con los recursos humanos del Estado. Entonces, esta carta ya nos da una base, es como decir una receta para toda Latinoamérica. ¿Quién elaboró esta carta? Un español que se llama Francisco Longo. Se los presento para que conozcan ustedes quién hizo la Carta Iberoamericana de la Función Pública. Francisco Longo tiene varios libros, investiga mucho sobre el tema, es un especialista en gestión pública, pero sobre todo en función pública.
Entonces, ahí lo tienen para que puedan ver un poco más del tema. Hay un libro muy bueno de él que se lo recomiendo, se llama Mérito y Flexibilidad. Léanlo. Bien. La Carta Iberoamericana de la Función Pública, como le digo, es como una receta de qué es lo que tienen o cómo tienen que gestionar los recursos humanos. Podríamos, a partir de esta carta, generar un modelo de gestión de recursos humanos. Entonces, y el modelo más o menos sería de esta manera. Acá les he planteado lo más importante de la carta. La carta dice cómo planificar recursos humanos, cómo deberíamos organizar o qué principios debemos tomar en cuenta para organizar el trabajo en las instituciones del Estado, cómo deben acceder al empleo quienes se incorporan a trabajar en una institución del Estado, cómo evaluar el rendimiento y cuáles son los principios en la evaluación de desempeño o la gestión del rendimiento, las compensaciones que deben tener como principios, cómo debemos hacer el desarrollo también, qué considerar para el desarrollo, responsabilidad laboral, la desvinculación, cuándo desvincular, cuándo no, por qué motivos son válidos, qué motivos no deberíamos o deberíamos restringir, relaciones humanas y sociales y organización de la función de recursos humanos. Este último punto nos dice, eso véanlo como una receta, ¿no? Que nos dice todos estos puntos de aquí. Y el último dice, tiene que haber una oficina en cada organización, o por lo menos un responsable que sea quien ejecute y operativice todos estos procesos, por llamarlos de alguna manera. Entonces, parece o suena redundante, ¿verdad? O sea, normalmente cada organización, cada institución tiene una oficina de recursos humanos, pero en la práctica, en la realidad, no siempre es así. Entonces, lo que nos dice la Carta Iberoamericana es, ojo, tiene que haber una oficina de recursos humanos o por lo menos un responsable para que pueda realizar todo esto. Bien. Además de eso, esta carta tiene ciertos principios. Uno de esos principios es el mérito, ¿sí? Pero otro de los principios es que la función directiva, es decir, los gerentes, la gerencia, y nuevamente habla de las gerencias, de los gerentes, dice, son protagonistas para poder aplicar todo ese modelo que nos da. Es decir, no solamente es importante la oficina de recursos humanos, sino que dice, ojo que esta carta se está diseñando con ciertos principios y dentro de esos principios o bases se entiende que las gerencias, los jefes, los gerentes son protagonistas de la función pública. Entonces, ellos son los que finalmente van a operativizar todos estos procesos. Entonces, nos habla del protagonismo de los directivos. Pero ya específicamente hay un párrafo de la Carta Iberoamericana, y hay no solo un párrafo, sino hay todo un acápite que trata de la función directiva. Y lo dice de esta forma, dice que la función directiva es una función diferenciada de la política como de las profesiones públicas. Ojo aquí, ¿qué está diciéndonos? Nos está diciendo que hay un punto medio en la gestión de una institución en la cual están los directivos. De ahí hacia arriba está la parte política. Y de ahí hacia abajo está la función de los profesionales. ¿A qué se refiere? Se refiere a los asistentes, analistas, ejecutivos, que están debajo de un jefe, de un gerente. Y hacia arriba tiene la parte política. Entonces, están al medio. Los posiciona al medio. La adecuada definición y consolidación de una dirección pública profesional son básicas para el correcto diseño institucional de los sistemas públicos contemporáneos. Es decir, está hablando obviamente en un paradigma moderno. Es importante que esa franja que esté al medio sea bien diseñada y sea, digamos, profesionalizada. ¿Qué queremos decir con profesionalizada? No que cada uno sea un profesional, sino que la manera en la que se gestiona como parte de un recurso humano tenga técnica, siga ciertos procesos estándar, es decir, profesionalmente, manejar a la capa directiva. Eso nos dice la Carta Iberoamericana de la Función Pública. Es decir, ellos también reconocen la función directiva como principal y protagonista, y no solamente eso, sino que la diferencia, y nos dice, está al medio entre lo político y el equipo técnico profesional de una institución. Además de eso, nos dice la carta, la misma carta nos dice qué queremos o qué queremos lograr cuando profesionalizamos la gerencia pública. Vamos a llamarle gerencia pública. Queremos institucionalizarla. ¿Y qué significa institucionalizarla? Miren lo que dice acá. La gerencia pública, es decir, los gerentes deben tener un núcleo de discrecionalidad. ¿Qué significa un núcleo de discrecionalidad? Es de que pueden tomar decisiones. Que no son unos simples tramitadores, es decir, no es pásame la directiva que dice ABC y ABC
firmo respuesta. No, hasta cierto punto hay momentos en los que ellos pueden tomar decisiones y es necesario que tengan ese espacio de discrecionalidad. Ojo con eso porque no siempre se da. Últimamente hay mucho temor en las gerencias para tomar decisiones discrecionales porque ya saben que luego puede venir la Contraloría y observar sobre esa decisión. Entonces, es algo que en conjunto el Estado peruano tiene que ir mejorando a fin de que madure. Los gerentes necesitan cierto nivel de discrecionalidad. Además de eso, los gerentes deben rendir cuentas, saber rendir cuentas. ¿Eso qué significa? Medir constantemente, publicar sus resultados, publicar el trámite que vienen haciendo, los trámites, los pasos intermedios. Tienen que recibir premios, pero también sanciones. Actualmente, ninguno de estos, solo se dan los segundos, ¿no? Las sanciones, pero los premios no. No he visto una política que premie. Después, racionalidad de recursos, obviamente tienen que tener un chip que trate de racionalizar los recursos. No se trata de ser mezquinos a la hora de impulsar una política o desarrollar las acciones, sino que sí de manera racional y que en todo momento generen valor público. Esta palabrita también es importante para la gerencia porque luego en otros estudios se vuelve a tocar y se hace hincapié en que es importante que los gerentes piensen todo el tiempo en generar valor público. No sé si actualmente lo piensan así, pero es bueno recalcar que ellos deben estar todo el tiempo pensando en cómo generar más valor para la población o para las otras entidades a las cuales brindan servicios. Ya, y para lograr estos puntos que hemos visto, la Carta Iberoamericana de la Función Directiva nos dice, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con la capa directiva? Y nos da como que algunos, no procesos, pero algunos principios que se tienen que ir regulando. Primero, el uso de competencias es preciso para el desempeño. O sea, se necesita el tema de competencias. ¿Qué son competencias? Las competencias son un conjunto de habilidades gerenciales que permiten un desempeño superior. ¿Ya? Y es una forma de gestionar los recursos humanos no tan nueva, porque ya inició hace varios años, de 50 años, pero que en los estados hace poco se ha tomado para poder ser aplicada en la gestión de recursos humanos del Estado. Entonces, manejar las competencias en la capa directiva es importante. No solamente conocimiento técnico, no solamente experiencia profesional, no solamente tener los estudios requeridos, sino tener competencias específicas para una labor gerencial. Además, otra regulación que se tendría que tener es acceso por capacidad y mérito, es decir, cómo se incorporan actualmente los directivos a un puesto gerencial. Debería ser por su propia capacidad y en base al mérito. Y acá retornamos nuevamente a la palabra mérito, ¿no? Servicio civil meritocrático, y la Carta Iberoamericana de la Función Pública también lo dice, acceder por mérito. La confianza debe ser regulada según la naturaleza de las funciones. Es algo, por ejemplo, de lo que estamos adoleciendo, ¿no? No hay una regulación de la confianza, es decir, la confianza se podría decir que es lo que es el común denominador de la función pública actualmente aquí en Perú. No está regulada y lo que nos recomienda la Carta Iberoamericana de la Función Pública es la confianza debería existir, sí, pero por ciertos cargos y su propia naturaleza, ¿no? Pero yo he visto cargos de confianza inclusive a todo nivel, ¿no? En los gerentes, cargos de confianza también hasta en los analistas, ¿no? Entonces, eso va en contra de la receta de la Carta Iberoamericana de la Función Pública. Otro tema es evaluación y rendición de cuentas. Nuevamente dice que hay que estar evaluando constantemente y pedir que rindan cuentas a los gerentes. Tiene que haber una permanencia vinculada a resultados. Es decir, ¿qué ha pasado últimamente con el gobierno? Ha cambiado constantemente de ministros, constantemente de cabezas. Y esto ha generado que, de la misma manera, cambien constantemente las gerencias de varios de los ministerios. Entonces, aquí no existe una permanencia vinculada a resultados, sino existe una permanencia vinculada a cambios de gobierno. Entonces, no va en línea con lo que nos recomienda la Carta Iberoamericana de la Función Pública. Y incentivo por resultados. Si más resultados, buscar algún incentivo. Actualmente no lo hay. Entonces, esta es la forma
la receta que nos da la Carta Iberoamericana de la Función Pública para regular la capa directiva, es decir, la gerencia pública o la dirección pública. ¿Correcto? Entonces, vamos a seguir avanzando. Hay un conjunto de ideas que esto es como una avalancha de cosas que se vienen y que van a decantar en y con todo esto, ¿cómo vamos a manejar la capa directiva? Por ahí viene. Bien, ahora, existen varios estudios que se han venido haciendo justamente para ver en diversos países cómo se maneja las capas directivas, cómo se maneja, cómo se está normando o qué políticas se están tomando para el segmento directivo. ¿No? Este libro que se dio en el 2014, apareció en el 2014 y que evalúa casi 10 años de gestión en diferentes países, hace un análisis y ciertas recomendaciones sobre la implementación de políticas en gestión de recursos humanos y cómo estas se han venido dando, aplicando y con qué resultados. Es un libro desarrollado por el MIT. Entonces, aquí en este periodo entre el 2004 y 2013, el Perú subió varias posiciones. Hay un índice que amarra varios otros indicadores y sube varias posiciones. Sobre todo porque en esas épocas se crea el ente rector de recursos humanos, que no había, en el 2004 no había Servir. El Servir se crea en el 2008. Entonces, por el hecho de haber creado un ente rector de recursos humanos y algunas otras políticas más, entonces, en ese periodo de tiempo hemos mejorado significativamente, ¿no? Estábamos por debajo del promedio y después de eso ya por lo menos igualamos el promedio. Entonces, ese detalle lo van a encontrar en este libro. Y ahí también habla de la función directiva, cómo vamos en función directiva, y también en ese aspecto hemos subido. Hay más estudios, por ejemplo, la OCDE también habla sobre la función pública y específicamente sobre los directivos. Aquí este libro, que es normativa basada en desempeño, es decir, recopila de varios países, pero de la OCDE, aquí tenemos países desarrollados, ¿no? Como el otro estudio es países latinoamericanos, pero este estudio es de países desarrollados y proporciona lecciones sobre, miren cómo en estos países desarrollados se viene aplicando el concepto de desempeño, es decir, las normativas, las leyes y las directivas nacen con un espíritu de evaluar el desempeño o medir constantemente el desempeño y cómo se han venido aplicando. Entonces, hace una recopilación y brinda como lecciones para que países que quieran aplicar de aquí en adelante sistemas de desempeño o basados en el desempeño tengan, digamos, una línea base o experiencias de dónde poder implementar. Otro libro importante, y este ya ha salido ahora en este último año, es El liderazgo para un desempeño superior del servicio civil, ¿no? Y aquí hace referencia, o aquí el foco, el meollo del asunto es el liderazgo. Es entender en los países de la OCDE también, en los países más desarrollados, cómo se viene aplicando el liderazgo. O sea, cuáles son esos componentes del liderazgo, porque el liderazgo, como ustedes sabrán, es súper amplio. Pero este estudio trata de encontrar similitudes entre el liderazgo de diversos países y encuentra o resume, logra agrupar 4 características principales en el liderazgo. Dice que el liderazgo actual es un liderazgo basado en valor público. Y recuerdan que la Carta Iberoamericana nos decía que una característica de la capa directiva es que tienen que todo el tiempo pensar en entregar valor público. Fíjense que este estudio, la Carta Iberoamericana es del 2003, y este estudio es del 2019, ¿no? Hace no mucho. Y también encuentra que el liderazgo tiene que ser basado en el valor público. Es decir, cuando lideran los gerentes, actualmente tienen que tener siempre al frente en su norte cómo hago para generar mayor valor público. Otra característica del liderazgo que encuentra común en estos países desarrollados es la apertura e inclusión, que significa que tienen que escuchar todas las ideas que puedan expresar sus equipos de trabajo e incluirlos cuando adopte una solución, es decir, escucho a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 personas de mi equipo y con esas ideas
alimentan y vamos a tener una idea final, una solución final o una decisión final. Y esta decisión tengo que hacer saber de que se generó gracias al aporte de Pedro, de María, de Pablo, y a eso se refiere cuando apertura para escuchar e inclusión, incluirlos en la idea final, ¿no? Es decir, darle a cada quien lo que le corresponde, es bien importante. El tercer punto que se encuentra sobre este liderazgo en los países desarrollados es que los líderes son facilitadores de herramientas y de capacidades. Es decir, no es el que te dice, ¿sabes qué? Verás tú cómo lo solucionas, pero tráeme la solución. No, sino son los que te preguntan, ¿qué necesitas? ¿Qué te falta? ¿Cómo te ayudo? Entonces son los que facilitadores, ¿no? No solamente el demandante de necesito esto, necesito el otro, sino cómo te ayudo, qué te falta para poder lograr que tú logres el mejor resultado. Fíjense, parece que en el chat. Ya, sigamos. Otra característica es redes de colaboración interna y externa. Esta característica está cada vez más, digamos, presente en los estudios. Redes de colaboración interna y externa. Es decir, esa facilidad, esa capacidad de poder establecer lazos de confianza con gerencias, áreas, personal de la misma institución, más allá de si no está en mi radio de responsabilidad, ¿no? Es decir, establecer buenos lazos que te permitan tener una conexión de tal manera que te sientas apoyado. Es decir, si yo tengo alguna, como gerente, tengo que lograr un resultado y tengo que hacer un trámite que demora varios días o varios papeleos porque esa es la forma, la cultura de la organización para pedir algo, esto se me puede facilitar si yo tengo un lazo de confianza con una persona y solicito cierta información que de repente no necesita toda una burocracia, sino simplemente un correo, pero ya se da porque justamente existe esa sinapsis entre las personas, los profesionales de la organización. Y los gerentes tienen que tener esa capacidad de generar lazos o redes de colaboración. Y no solamente dentro de la misma institución, sino que también fuera de la institución con otras organizaciones. Este es un hallazgo de liderazgo de componentes de un liderazgo moderno en países de la OCDE. Y ahora en la pandemia se realizó una investigación en Argentina, igual para ver, no el liderazgo específicamente, pero sí para entender cuáles son esas características comunes para que los líderes gerentes desarrollen una buena gestión. Y fíjense que también se encontraron 4 características comunes. Una es trabajar a puertas abiertas, es decir, esto tiene que ver también con apertura, ¿no? Va por ahí con apertura, poder escuchar a los demás, pero no solamente escucharlos, sino que en este punto hace mucho más énfasis en la predisposición para escuchar. No tanto como escuchar, pero existe una predisposición porque hay puertas abiertas. El segundo es realizar actividades operativas. Y aquí significa hay que, ¿cómo se dice? Levantarse las mangas y poner manos en la parte operativa, no solamente ser dirigente, sino que de vez en cuando, no todo el tiempo obviamente, pero de vez en cuando poder bajar al llano y demostrar que uno también puede realizar ciertas. Esto genera una suerte de confianza en el equipo. Luego, el tercer punto es reforzar lazos de amistad en el equipo, es decir, nuevamente, el reforzar lazos aquí no hace incidencia en reforzar lazos con otros órganos, unidades orgánicas de la institución, sino básicamente se centra en los equipos. Y el cuarto punto sí coincide con el anterior. Fíjense, acá lo llaman construir mallas de soporte para la gestión. Aquí es redes de colaboración interna y externa, pero básicamente cuando se describe de qué se trata es lo mismo. Se trata de un soporte, es decir, establecer lazos de confianza con equipos, con responsables de otras áreas, de otras unidades orgánicas e incluso con responsables de otras organizaciones. Y como les digo, esta característica de los líderes, de los gerentes para una buena gestión está presente en varios estudios. Bien. Aquí les presento a Mercedes Jacobello.
Ella es consultora del BID, ha realizado varios estudios. El primero que vimos del BID, ella también estuvo presente en ese análisis, y ella nos dice en una de sus publicaciones que tiene que ver sobre análisis de las capas directivas en Latinoamérica, nos dice que uno de los principales ejes a partir de los cuales los países del mundo desarrollado y de la región han buscado fortalecer el sistema de servicio civil, refiriéndose a la capa directiva. Dice que es uno de los ejes principales. Es decir, miren, eso es importante porque lo que quiere decir es que los países que quieren mejorar su servicio civil, que quieren, así como el Perú, implementar un servicio civil meritocrático, nos dice un eje principal, un eje estratégico es fortalecer la capa directiva. Es decir, si fortalece la capa directiva, lo más probable es que todo el servicio civil siga ese camino, ¿no? Hacerlo al contrario va a ser un poco más difícil. Segundo, es un condicionante para implementar efectivamente reformas administrativas, y no solamente la del servicio civil, es decir, no solamente reformas que tengan que ver con los recursos humanos, sino que ponerle, digamos, punche a la capa directiva es condicionante para cualquier otra reforma, cualquier otra mejora. Entonces estamos viendo que el segmento directivo en realidad es neurálgico y es estratégico para toda la función pública y para todo el aparato estatal. Y tenemos una receta, entonces es cuestión, bueno, no es tan fácil como seguir la receta porque hay muchas otros componentes dentro del Estado, es las culturas organizacionales que son distintas, son variopintas, es la cultura política que tenemos y varios otros componentes que no es como, ya copiamos la receta, sacamos una norma y ya todo va a mejorar. No es tan sencillo, pero sí por lo menos tenemos un norte. Entonces, con todo esto que hemos visto, ¿cuál es el diagnóstico del servicio civil peruano? Vamos a ver. Cuando hablamos de la función gerencial, cuando hablamos de los gerentes, cuando hablamos del segmento directivo, específicamente, ¿qué estamos hablando? Como les había adelantado, jefes de un órgano. Entonces, básicamente tenemos aquí un organigrama modelo, y en el organigrama está formado por órganos. Entonces, el responsable de cada uno de estos órganos es un jefe que pertenecería a la capa directiva. Correcto. Ahora, lo que nos dice la Carta Iberoamericana de la Función Pública es que parte de esa estrategia de profesionalizar la capa directiva es determinar cuántos de ellos van a incorporarse a este segmento directivo que se va a empezar a trabajar profesionalmente. Porque hay entidades de todo tipo, ¿no? Hay entidades de 1000 personas, de 200 personas, pero también hay entidades de 20 personas. Entonces, vamos a incluir a todos sus jefes, solamente un nivel, 2 niveles, 3 niveles. Eso es algo que se tiene que pensar cuando uno quiere profesionalizar la capa directiva. Pero básicamente uno mira a los responsables de estas cajitas. Además, estas cajitas, cada cajita tiene una función, ¿verdad? Pero por la función que realiza, podemos distinguir una tipología que se repite en ciertas instituciones. Por ejemplo, existe una alta dirección, existen órganos que son de línea, los de línea son los responsables de ejecutar la misión de la organización de la entidad, ¿no? Por eso se llaman de línea, o son las, digamos, incluso los procesos, cuando uno define los procesos sustantivos se le llaman los procesos de línea también. También existen otro tipo de cajitas, otro tipo de órganos, que son los órganos consultivos. Los órganos de apoyo es todo el aparato administrativo donde está normalmente la oficina o la gerencia de administración, la oficina o la gerencia de logística, está la de contabilidad, ¿no? Todo el aparato administrativo. Existen los órganos de asesoramiento, aquí generalmente está la oficina o la gerencia de asesoría jurídica, está la de planeamiento y presupuesto, está incluso la que tiene que ver con presupuesto y planeamiento. Está de defensa judicial, hay órganos que tienen que ver con control institucional, conocen la OSI, ¿no? Órganos de control institucional que también están presentes en las entidades, organizaciones, y los órganos desconcentrados, que son como un tipo de representación de una entidad en otros lugares.
Es decir, a veces es como una pequeña copia de la entidad, pero en un territorio, ¿no? Mucho más disminuida, pero en ciertos territorios. Por eso es desconcentrado. Bien. El informe del Servicio Civil Peruano en el año 2016 nos da que tenemos aproximadamente 1.400.000 servidores. O sea, el Estado es una organización gigantesca, ¿no? Con 1.400.000 servidores. Ya, de ahí, si sacamos cuántos son jefes en gobierno nacional, hay 6.800 jefaturas, y en el gobierno regional, 4.172 jefaturas. Y eso que aquí falta, lo de que es gobierno local, las municipalidades. Pero solo ahí tenemos más de 10.000 gerentes que podrían, fácilmente todos ellos, conformar el segmento directivo. Pero como les había dicho, parte de la mirada estratégica de gestionar el segmento directivo está determinar si todos van a conformar el segmento directivo o hay que seleccionar los más importantes, los más relevantes. Entonces, en ese camino, más adelante vamos a ver si se seleccionan solo algunos de ellos, de tal manera que la cuota de 10.000 baja, ¿no? A aproximadamente 5.000. Este diagnóstico también identificó problemas, ¿no? La mayoría de cargos se cubre por confianza, y eso ya seguramente a ustedes es algo que se les vino a la cabeza, ¿no? Todo es por confianza. La confianza en sí no es que esté mal, ¿no? La confianza, incluso la Carta Iberoamericana de la Función Pública nos dice que tienen que haber cargos de confianza, sí, pero para ciertos cargos por la naturaleza de su función. Por la naturaleza de su función, pero aquí no es por la naturaleza de su función, sino que es, ¿no? A rajatabla, casi a rajatabla de confianza, salvo excepciones. Bien, no se cumplen perfiles ad hoc por confianza. Hay una limitada meritocracia para la incorporación de personal, y le ponen limitada por, digamos, por ser, digamos, algo suaves en su descripción, ¿no? Porque es muy, muy poca la meritocracia para el segmento directivo. No se cuenta con una política de Estado que enmarque el segmento directivo, es correcto, todavía no se tiene una política de Estado. Hay una débil institucionalidad en los niveles de gobierno. ¿Qué significa una débil institucionalidad? Es decir, no existen normas, no existe la normativa necesaria, las leyes que enmarquen, que engloben el segmento directivo y que le dé una identidad. Entonces, no está institucionalizado. Hay clientelismo en relaciones de instituciones públicas, hay vulnerabilidad frente al poder político. Y obviamente sí, este es un problema grave, ¿no? No existe, hay como un desnivel, ¿verdad? Recuerdan que les había comentado que el segmento directivo es una franja que está al medio. En la parte superior está la parte política y debajo está, digamos, los equipos técnicos, ¿verdad? Entonces, esta franja del medio sirve para poder dirigir la parte de abajo, es decir, la parte técnica, y según lo que indica la parte política, ¿no? Pero tiene que haber como una interpretación, tiene que haber como que consensuar, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer técnicamente versus lo que se pide desde la parte política, lo que se demanda o hacia la política, hacia dónde va, ¿no? Entonces, en ese sentido, deberían tener hasta cierto punto, un poder que les permita contrapesar contra el poder político, pero no ocurre así, ¿no? Y hemos visto que cuando hay un cambio político, salen todos los directivos, no importa si estaban, pero yo estaba haciendo una política, ya me faltaba esto, y ahora todo esto se va a tener que detener. Sí, pues, ¿no? O sea, nada de eso se ve, o sea, toda la parte técnica pierde poder, está muy desempoderada contra la parte política, ¿no? El intermedio que debe hacer como algo que contenga el poder político, que es el segmento directivo, está muy debilitado, muy poco institucionalizado. Entonces, por eso es que las instituciones pierden, valga la redundancia, institucionalidad, es decir, están yendo hacia un camino, hay un cambio político, hay una nueva decisión política y todo cambia de un momento a otro, y cada cambio viene con su curva de cambio, es decir, hay hasta que te adecues al cambio, hasta que te des cuenta, bueno, no hay otra cosa que hacer, pues tendremos que cambiar, ya, ¿cómo hacemos? Y toda una curva pasa un tiempo, entonces las instituciones van avanzando poco a poco, muy lentamente, es decir, no es que arrancan y empiezan a mejorar y empiezan a madurar y ya se vuelven una maquinita eficiente, no,
justamente esto tiene que ver con eso, esta vulnerabilidad frente al poder político, le quita institucionalidad. Y esto a la vez genera que haya una alta rotación del cuerpo directivo, es decir, el promedio del promedio de permanencia es de 1 año y 4 meses, ¿no? Y esto es muy poco para poder hacer o dar resultados o tratar por lo menos de ver la decisión que yo tome ahora, esto va a funcionar realmente de acá a 2 años. No, no puedo tomar una decisión así, porque si yo tomo una decisión ahora, pero de acá a 2 años, me van a preguntar, oye, ya ver, las decisiones que tomaste, ¿cuáles son los resultados? Entonces, tengo que tomar decisiones que den resultados para de acá a 3, 4 meses. Es decir, todas mis decisiones van a tener que ser a corto plazo, porque las de largo plazo nunca las voy a ver, porque ya sé que en promedio voy a salir al año y unos meses. Y esto, ¿no? Esto la rotación se ha incrementado en estos últimos tiempos. Debe ser menor seguramente que ese año y 4 meses. Hay preguntas aquí, ¿cómo salvaguardar la ética y de paso garantizar valores como la transparencia, integridad, honestidad en la capa directiva y en la función pública y así evitar el colapso de la institución y caer en la corrupción? Sí, hay una fórmula, la fórmula para evitar la corrupción, pero no se aplica. La fórmula es sencilla. La fórmula hay un estudio que indica que las personas que acceden a una posición por propio mérito, es decir, yo me preparo, yo estudio, me gusta competir, ¿no? Por mis propios estudios y me gusta demostrar que con mi propio esfuerzo, conocimiento, la carrera que he seguido, yo puedo ocupar esa posición. Entonces, yo me debo únicamente a mis capacidades, ¿no? Y esto ya cierra espacios que puedan dar origen a la corrupción. Eso, sí, ojo, eso no significa que bueno, la persona que va a entrar es una persona totalmente ética, pero esto cierra espacios, cierra esos lazos que se quedan abiertos cuando uno ingresa por recomendación, por solo confianza técnica. Como les había dicho, la confianza en sí no es mala, ¿no? Yo puedo por confianza poner, si yo entro a una institución y soy el director general o soy el viceministro o lo que fuese de una institución, ingreso y digo por confianza, yo conozco a fulano y es muy bueno en su labor y lo voy a colocar por confianza ahí, puede ser muy bueno, puede ser buenísimo, puede hacer una función, desempeñarse espectacularmente, pero el tema no es ese. El tema está en que cuando yo lo coloque, de ahí en adelante, entre él y yo va a existir un vínculo de confianza, es decir, muy difícilmente yo voy a poder obtener una negativa de la persona que yo ponga, no porque él se debe digamos, a esa confianza, a la confianza, a eso se debe. En cambio, si él ingresa por su propio mérito, si se debe solamente a sus conocimientos y a su mérito, muy probable yo voy a recibir negativas constructivas, es decir, no, señor, me va a decir, es mejor así, mejor de esta forma, es mejor de otra forma, yo le recomiendo por esta forma, el objetivo es este, entonces yo me tengo que amarrar también al objetivo y ambos tenemos que tener bien claro el objetivo. En ningún momento, si yo me salgo un momento del objetivo por dificultades, por temas, por coyunturas políticas, la institución me obliga a colocarme y nuevamente alinearme a los objetivos. Pero sí por confianza, ¿eh? Si yo salgo como autoridad por un momento, ¿no? Por la coyuntura política, me desvío unos grados del objetivo, si yo he puesto por confianza a todos me van a seguir sin decirme nada. Ese espacio, ese vínculo, esa liga, ese hilo, por ahí podría correr espacios de corrupción, podría correr. No por el hecho de ponerlos por confianza, sino por lo que se genera entre las personas. Entonces, ¿cuál es la receta? En mayor medida, que los cargos sean concursados y que se busque que accedan las personas por su propio mérito. No desestimar la confianza, sino que la confianza debe estar dada para cargos que por su naturaleza son necesarios, ¿no? Una persona que llega, una autoridad que llega a una institución, necesita su equipo de confianza, pero tiene que ser un equipo con el que va a trabajar, tomar ciertas decisiones, por ejemplo, el asesor, la secretaria, es decir, ciertos cargos que por su naturaleza sí necesitan cierta confianza cuando tú llegas a una institución a dirigir, ¿no? Entonces, respondiendo a esa pregunta.
Bueno, entonces, estos son los problemas identificados, tienen que ver con la pregunta que hemos respondido y cuáles son las estrategias que está tomando que estamos tomando en el Estado peruano para la profesionalización. Bien, entonces, los estudios también dicen que cuando uno quiere profesionalizar el segmento directivo, ya existe una cultura dada, ¿no? Y hay un sistema, una cultura este es un sistema, y este sistema tiene cierto color, ¿no? Digamos que es un color verde, ¿ya? Y yo quiero transformarlo y ponerlo de color azul, ¿ya? Entonces, si yo vengo y le pongo otra bolita interna, un componente de otro color, lo natural, por teoría del sistema, es que este sistema lo va a rechazar, ¿correcto? Entonces, y nunca voy a poder hacer que cambie, porque se retroalimenta solo, ¿no? Y se va intensificando incluso en su color. Entonces, existen ciertas estrategias para poder ir, ¿no? Y ir inyectándole poco a poco pequeños tintes imperceptibles hasta que con el tiempo esto se vaya transformando solo, ¿ya? Entonces, algo así se hizo, algo así. Existe, en el 2008 se creó la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que es el ente rector. Pero como ya fue creado con el objetivo de transformar, de cambiar el servicio civil hacia un servicio civil meritocrático, y como ya se tenían los estudios de que el segmento directivo es el segmento clave para que esto funcione, se creó a la par un grupo de directivos que guardaban estas características que nos daban las recetas internacionales, es decir, meritocracia, el tema remunerativo, el tema de compensaciones y todo ese tema ya venía en este grupo de directivos. Este es el cuerpo de gerentes públicos, ¿no? Y se pensó inicialmente llegar hasta 350 gerentes públicos para que sean incorporados en las entidades. Ahora, para que no rebote el sistema de gerentes públicos, no se obligaba a las entidades a que cuenten con un gerente público, porque muchos podrían pensar, ya, entonces se creó un grupo de directivos que fueron seleccionados por sus propios méritos, ya, ahora pónganlos a la fuerza en los ministerios y pónganlo a la fuerza en otros organismos importantes para que esto se transforme y cambie, ¿no? La cosa no funciona así porque se oponen y a las finales no sale nada, ¿no? Entonces se contrarrestan, ¿no? La cultura contrarresta las políticas de cambio y ahí todo queda. Entonces la estrategia fue, vamos a poner a disposición de los que quieran. Va a haber seguro personas, autoridades que quieran iniciar cierto cambio. Y este cuerpo de gerentes públicos vamos a seleccionarlos y guardar todos los componentes meritocráticos y profesionales de un segmento directivo y los vamos a tener aquí para que las entidades que lo requieran los soliciten y cuando lo soliciten los incorporamos. Entonces se han ido incorporando así 1, 2, 3, poco a poco. Algunas entidades los han ido solicitando en mayor medida, es decir, algunas entidades pidieron 1, 2, después 2, 3 más, otras entidades de golpe pidieron 10, 15, 20, y ciertamente las entidades que tienen un grupo de gerentes públicos presentan mejoras. Pero no nos olvidemos del objetivo final. El objetivo final era la reforma del servicio civil, no que estas personas se ingresen a trabajar y que se desempeñen de la mejor manera. No solamente es ese. Obviamente sí van a desempeñar de la mejor manera porque tienen el conocimiento y han sido seleccionados justamente para un cargo específico, entonces se van a desempeñar bien. Sino que el tema era ir comprobando de que los órganos, las entidades orgánicas pueden o dan señas de cambio, es decir, solicitan, no por confianza, sino que cuadros profesionalizados y que ingresen por su propio mérito, no porque yo los designe por confianza. Entonces, sí se ha dado en varias instituciones y se viene dando. Pero ahora ya toca escalar. En el 2012 se aprueba una ley que tenía como naturaleza justamente lograr de que el servicio civil cambie hacia un servicio civil meritocrático, es decir, es la base para este cambio, es la base para el cambio. Y se generó de la siguiente manera. Yo genero la ley y esta ley genera un nuevo régimen. Las entidades tienen que ir pasando poco a poco hacia el nuevo régimen. Conforme vayan pasando el nuevo régimen, poco a poco más instituciones del Estado van a ir transformándose hacia
una manera de gestión mucho más profesionalizada y esto va a dar como resultado un servicio civil mucho más meritocrático. Ahora, esto es un cambio de largo aliento, no es un cambio que se pueda dar en 5 años, no, yo creo que esto puede tomar hasta unos 20 años. El servicio civil profesionalizado maneja, como habíamos visto hace un momento, varios componentes, ¿no? Tiene cómo evaluar el desempeño, cómo capacitar. Todos estos componentes van incorporándose a las instituciones. Y año a año, una institución que inicia, por ejemplo, gestión del rendimiento, es decir, vamos a evaluar el desempeño de mis trabajadores, al comienzo va a ver, va a decir, uy, eso es complicado, esto no funciona, esto para qué, pero lo va a aplicar el segundo año y dice, ya, bueno, ya le agarré un poquito el hilo, ya no lo veo tan complicado, ya veo que esto funciona. Y el tercer, cuarto año ya va a empezar a madurar el sistema y ya no, va a haber un momento en el que diga, no se puede gestionar si no establecemos indicadores y metas que sean evaluadas a fin de año. O sea, no van a haber otra forma de gestionar. En ese momento es que ya han transitado ciertamente hacia el objetivo final, que era un servicio civil meritocrático, mucho más moderno. Este es un camino. Entonces, los que trabajan en el Estado y les ha tocado que su institución pase por un tránsito, no hay mejor cosa que les pueda suceder. Porque si ustedes lo ven desde arriba, como yo se lo estoy mostrando, desde afuera, como política grande, es necesario que todas las entidades transiten. Muchas veces lo vemos como, ¿y a mí cómo me afecta? Y es normal, ¿no? ¿Y a mí qué de bueno me trae para mí? ¿No? Quizás haya casos en los que para mí particularmente no me va a sumar, tampoco me va a restar, entonces me opongo. Pero veamos que en el colectivo va a sumar, y va a sumar muchísimo. Entonces, esta es la ley del Servicio Civil 30057, ha iniciado con gerentes públicos, y lo que está buscando es transformar, llevar hacia esta es la gestión del cambio que se está haciendo hacia la mejora del servicio civil. Es un camino largo. Ahora, dentro de esto, como herramienta, tenemos un sistema que se ha formado y que se está consolidando, que es el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. Este sistema son varios componentes, y ahora ya lo han visto, me parece. Han visto todo el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, y dentro de todos sus componentes tenemos la gestión del rendimiento, la planificación, tenemos la gestión del empleo, tenemos las compensaciones, tenemos desarrollo y capacitación, tenemos el tema de relaciones sociales e individuales en la institución, y uno más por ahí que se me está pasando, me parece. Bien, entonces todo este sistema tiene que ir madurando en las organizaciones. Y en todo este sistema están como cabeza ¿quiénes? Los líderes, los gerentes, y que son responsables. Entonces, nuevamente, el protagonismo de ellos es indiscutible, ¿no? Y es estratégico. Y justamente para que una entidad inicie y transite, el jefe de recursos humanos es el primero que tiene que ser seleccionado bajo un principio de mérito. Y él es el responsable de llevar a toda la institución luego a que sea modernizada paulatinamente. Veamos un poquito de estos 3 puntos, vamos a ir uno por uno, ¿ya? Sobre el cuerpo de gerentes públicos, un poco de sus características, ¿no? Tiene un sistema de puestos, es decir, no es de que el gerente público entre a trabajar en una institución y ahí se queda hasta que se jubile, no. Entra por 3 años y ahí termina. Ahora, puede renovar en 2 oportunidades, pero básicamente va y cubre un puesto. No es que de ese puesto puede escalar a otro puesto, o sea, no es un sistema de empleo, es un sistema de puestos. Bien, además de eso, su perfil está diseñado por puestos. ¿Qué significa? Si yo soy gerente de administración e ingreso al cuerpo de gerentes públicos como gerente de administración, solamente puedo ocupar cargos de gerencias de administración, del sistema administrativo de administración, de como se llame, porque en cada entidad le han puesto un nombre distinto. Ojalá que cambie en algún momento y todo tenga un solo nombre, pero voy a ocupar solamente, voy a poder desempeñarme en alguna entidad como gerente de administración. Qué importante, ¿no? ¿Esto pasa así normalmente cuando es por confianza? No. Yo he visto que directivos que no tienen nada que ver con un tema los ponen y bueno, vas aprendiendo, le dicen, ¿no? Con el tiempo te demorarás un poco, ya, pero y ese aprendizaje, esos 3, 4 meses, 5 meses, o dependiendo hasta 6 meses, ¿qué hizo la institución? Bien, pero eso no pasa cuando es un servicio civil que gestiona la capa directiva de manera profesional, es decir, la persona que ingresa a un cargo, un directivo,
ingresa a un cargo, ya sabe cómo es el sistema, entonces entra de frente a gestionar y dar resultados. Se incorporan por mérito. El otro punto es que su desempeño es evaluado constantemente, tienen una política remunerativa, es decir, no es un sueldo que en una institución es uno, otra institución es otro, y dependiendo, no, es un sueldo que se calcula en base a varias variables, es una fórmula que genera una política o digamos un monto remunerativo en el que incluso intervienen características del desempeño y el historial salarial del mismo gerente, ¿no? Interviene cuánto presupuesto vas a manejar, cuántas personas tienes a cargo, cuántos sistemas administrativos manejas, son varios parámetros y que esto sale un monto. Está por 3 años, es decir, hay una permanencia predefinida, no es inicias y bueno, si hay cambio de gobierno saldrás, o si hay cambio de esto también, ¿no? Nunca se sabe, no. Ingresas y se firma un convenio por 3 años. Ahora, en la práctica sí ha habido casos en los que salen antes, pero también ha habido casos en los que ya están 9 años y ya incluso quieren que se quede, pero ya no se puede, ¿no? Luego, son pedidos a solicitud de la entidad. Esto justamente es digamos, la estrategia para que esta política de recursos humanos, que son los gerentes públicos, no rebote en el sistema actual, ¿no? No se puede forzar. Y finalmente se evalúan competencias, es decir, lo que les había dicho, que no es muy moderno, ¿no? O sea, ya tiene como 50 años el tema de competencias, pero que en el sector público no se tocaba, sino en el sector privado, y no en cualquier sector privado, sino en las corporaciones grandes se ve el tema de competencias. Ahora lo estamos viendo también en el Estado, la evaluación de competencias. Y les repito, las competencias son un conjunto de habilidades blandas que generan un desempeño superior. Esas son competencias y son evaluadas. ¿Cómo logra un gerente público incorporarse a una entidad? ¿No? Hay una solicitud de la entidad, como les había dicho, la entidad tiene que solicitarlo, se conforma una terna, es decir, no es solicitas, ya toma tu gerente, sino solicitas y toma tres para que tú dentro de esos 3 elijas, lo que quiere decir, tienes opción a entrevistar y con el que consideres si está más preparado para el tema, lo elige. Luego la entidad elige y el servir emite un informe técnico donde formalmente determina que este gerente se va para esa entidad. Y la entidad ya lo incorpora e inicia funciones, se firma un convenio finalmente y comienza a hacer su gestión. ¿Tenemos para eso otra pregunta? Convocatorias para el cuerpo de gerentes públicos. Esto es, en realidad, aquí la política del cuerpo de gerentes públicos como tal es una política y depende mucho del ambiente político. Esperemos que este o el siguiente gobierno quiera continuar impulsando esta política de recursos humanos y brinde digamos, los recursos necesarios para continuar. Es bastante incierto, pero dado que hay resultados positivos, seguramente va a continuar. Yo creo, y en lo personal, yo creo que va a continuar varios años más, hasta que se empiece a madurar mucho más el tránsito de las otras organizaciones y hayan muchos más gerentes y directivos que cumplan los criterios que se buscan. Ahora, lo que yo les recomiendo es que se vayan preparando, ¿no? Porque esto es como un cambio que ahorita de repente no nos ha tocado, pero en algún momento nos va a tocar. En algún momento la entidad donde trabajamos va a transitar, voy a tener que postular y piérdanle miedo, más bien es importante que empecemos a prepararnos, estar al día en los temas, más allá de los cursos que hagamos, sino empezar a estar preparados y con mente abierta para empezar a competir y poder optar de esa manera una plaza. En algún momento esa va a ser la única manera de poder incorporarse al Estado, es decir, por brindando un examen y ganando una plaza. Bien, con respecto al sistema administrativo de gestión de recursos humanos, que se va a ir consolidando, ¿no? Aplicable a todos los regímenes actuales, es decir, hoy en día tenemos varios regímenes, ¿no es cierto? Tenemos el 276, tenemos el 728, tenemos el CAS,
y tenemos ahora el 30057 como regímenes laborales, y tenemos los otros regímenes laborales especiales, que está el de la carrera magisterial, que está el de las Fuerzas Armadas, que está el del Servicios de Salud y varios otros, ¿no? El del Instituto Nacional Penitenciario, varios otros regímenes, ¿verdad? Entonces, aplicable a todos los regímenes es este sistema de gestión de recursos humanos. ¿Qué es lo que hace? Una de las características de este régimen nuevo es que ordena a los trabajadores del Estado por familias de puestos. Por familias de puestos. Y obviamente, una familia de puestos que se crea es el puesto de dirección pública, donde están o a la que pertenecen todos los quienes vayan a ser directivos públicos. O a ese segmento directivo del que les vengo hablando, va a pertenecer a esa familia de puestos. Ahora, esta familia de puestos está creada con una lógica. No es una lógica de el nivel jerárquico en el que te encuentras y punto. Tiene una lógica transversal a todas las organizaciones. Por ejemplo, si tú has trabajado en temas de gestión institucional, o sea, en gerencia de administración, gerencia de logística, en contabilidad, todo esto es una familia de puestos. Y tú puedes saltar entre cualquiera de estos puestos, de estos órganos, de una institución a otra en algún momento, ¿no? Ahora, no tan fácil como, hey, me quiero ir a este lugar y me voy, no. Obviamente, va a haber una convocatoria, pero dirigida solamente por esa familia de puestos, quienes tengan experiencia en esta familia de puestos. Entonces se reduce el universo o quienes puedan postular, ¿no? Porque tiene la idea de lograr que tú te puedas movilizar en una familia de puestos, ¿no? Habrá otra familia de puestos que tiene que ver con asesoramiento, otra familia de puestos que tiene que ver con políticas públicas, es decir, tú estás en una organización que se encarga de dar políticas públicas, es compatible con otra organización que se encargue de dar también políticas públicas, aunque fuese de otra temática. Entonces, no solamente divide como se solía tener, ¿no? Analistas, ejecutivos, asistentes, especialistas, coordinadores, no. Hace otra división transversal que permite justamente cierta movilidad. Otro tema que ve el sistema administrativo es la capacitación. Gestiona la capacitación, pero una capacitación un poco más dirigida, más coherente y que busca incorporar ciertas capacidades que sean previamente identificadas. Cuando Servir inició, publicó un diagnóstico en el que dice que se gastó algo de 100 millones de soles en capacitación. No, 1 millón de soles en capacitación y no se sabía capacitación en qué. Es decir, uno no puede decir, ¿sabes qué? He invertido tanto en el servicio civil para mejorar el liderazgo. No había así una capacitación transversal. Entonces, si esto nace porque no había una identificación real, no había, de esa identificación no se priorizaba ciertas necesidades y sobre eso se incidía, ¿no? Entonces, esta es una capacitación ya un poco más pensada. La gestión del rendimiento también es evaluación del desempeño. A pesar de que la historia nos dice que se ha aplicado sistemas de evaluación con fines perversos de despedir, esta gestión del rendimiento claramente muestra que ese no es su fin. Más bien, a los que salen con un desempeño bajo son sujetos de capacitación obligatoria, es decir, lejos de despedirte, te dan una capacitación para que en tu siguiente evaluación de desempeño puedas mejorar. Especifica los derechos colectivos, establece un régimen disciplinario para servidores civiles. Habíamos visto de que para los directivos es necesario que haya un régimen disciplinario, bueno, aquí también se tiene, y determina ciertos documentos de gestión, es decir, los moderniza, los cambia, porque sí se tienen documentos de gestión, pero que siempre es bueno darle una mirada a los documentos y simplificarlos, mejorarlos, en otras palabras. Aplicable solamente al nuevo régimen. Ahora, esto es aplicable para todos los regímenes que les había dicho. Y aplicables al nuevo régimen es una vez que una entidad transita, o sea, cumple ciertas premisas para ser considerada dentro del nuevo régimen, ya el ingreso, los derechos que gana, las obligaciones que tienen los trabajadores o prohibiciones, o las incompatibilidades, la forma de progresión, los por qué se pueden desvincular, el grupo de servidores al que perteneces, están dados por este nuevo régimen, ¿no? Ya cambian, digamos, las condiciones. Este es el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, y dentro de esto están también incluidos el grupo de directivos públicos. Es decir, de una sola se incorporan
digamos, características deseadas para los directivos públicos. Y aquí está visto desde un cuadro, desde un modelo, para que se simplifique visualmente todo el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Bien. Un tema súper importante, y con esto vamos a terminar. Las competencias que se manejan actualmente en el servicio civil, de todos aquellos que pasan por un proceso meritocrático, son las siguientes. Tenemos 7 competencias actualmente. Ahora, cada cierto tiempo estas competencias son reevaluadas y se publican nuevas competencias. Probablemente de aquí a un año este grupo de competencias sufra alguna actualización. Pero actualmente son estas dos. Hay competencias que se les llama transversales, y son transversales porque se aplican para todos los servidores civiles. Es decir, se piden que estas competencias sean, digamos, cultivadas, sean gestionadas para todos los servidores civiles, pero obviamente también para el segmento directivo. Y en segundo lado tenemos las competencias genéricas, que son competencias genéricas para todos los directivos. Es decir, estas 4 competencias de la derecha, las que dice genéricas, solamente son para el segmento directivo. Entonces veamos cada una. La primera es orientación a resultados. Es fácil entender de qué se trata orientación a resultados, aunque hay que ver en detalle qué significa orientarse a resultados. Trabajar en equipo, tener vocación de servicio es lo transversal. Y lo que es solo para función directiva tiene que ver con articularse con el entorno político. Recuerdan que les dije que el segmento directivo está al medio. La parte de arriba es la parte política y lo de abajo es, digamos, el cuerpo técnico, profesional de las instituciones, y que ellos hacen una suerte de bisagra. Justamente tienen que tener cierta competencia, ciertas habilidades que les permitan articular con el entorno político, que es la parte que está arriba. No, para ponerles una situación, muchos ante un cambio, entre una nueva decisión política, ya estaban avanzando en sus proyectos, se desmotivan y dicen no se puede avanzar así, no se puede, uno ya estaba haciendo, pero las decisiones que no son coherentes, que esto no va con la función, entonces no están articulándose con el entorno político, porque todo tiene su porqué. El entorno político no es del todo racional y uno tiene que comprender eso. Entonces hay ciertas cosas que tiene que comprender para poder, aún ante las adversidades, seguir avanzando, porque siempre hay una ventana de oportunidad para poder hacer una mejora. Eso es gestionar el entorno político. Luego, los gerentes tienen que tener una visión estratégica, ¿no? Y en la estrategia hay un sinfín de herramientas y un sinfín de, digamos, de miradas que puede tener para encontrar una solución. Capacidad de gestión es esas habilidades que te permiten ya operativizar, es decir, hacer viable algo. Es decir, tú puedes tener tu estrategia, tú puedes tener buena relación o puedes comprender el entorno político, puedes saber a dónde hay que dirigirse, pero otra cosa es poderlo hacer viable, poder operativizar, ¿no? Hay personas que tienen mayor capacidad para operativizar algo que otras les gusta dar la idea, les gusta dar la orientación, todo ese tema, pero a la hora de hacerlo no tienen tanta capacidad como algunos. Entonces se busca que los gerentes, los directivos, tengan esa capacidad operativa, esa capacidad de gestión. Y esto es una capacidad de habilidades blandas, pero también es una capacidad no capacidad, sino tiene que ver el conocimiento también de la normativa actual, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué es una infracción, dónde estaría cometiendo digamos, un error que después me va a costar caro. Es decir, tener capacidad y avanzar sin miedo, porque mientras menos capacidad tenga, operativa, capacidad de gestión tenga, yo me voy a detener, voy a tener miedo y voy a decir, no, mejor no hago, no vaya a ser que me observen, y entonces esto genera inmovilidad, ¿verdad? Y eso genera un retraso en la institución, un retraso en las acciones, y al final se ve perjudicado el ciudadano, se ve perjudicado a quien se tenga que entregar un servicio. Entonces, capacidad de gestión significa conocer y empezar a avanzar sobre seguro. Y liderazgo. Y liderazgo, que es, digamos, la competencia clave, la competencia que te facilita todo, que te permite trabajar con un equipo, que te permite llevar a un equipo hacia un mismo objetivo, que te permite empujar, que te permite motivarse. Es decir, es una competencia bien amplia. Pero vamos a verlas un poquito más en detalle, ya para que vean. Ya nos quedan 5 minutos, pero estamos exactos con el tiempo. Miren, la orientación a resultados tiene que ver con planes de acción. Es decir, si tú no planificas, en realidad no tienes orientación a resultados, por más ánimo, por más entusiasta que pueda ser. Si no tienes un plan, no hay orientación a resultados, porque no sabes qué pasos vas a dar uno sobre otro, sino que vas a empezar a dar
digamos, los pasos para no caerte nada más, pero no tienes un camino definido. Luego, si no das las medidas correctivas en el momento necesario, es decir, si te paralizas ante la primera dificultad, tampoco tienes orientación a resultados. Hay personas que pueden hacer un buen plan, pero les cuesta modificar su plan. Entonces, las medidas correctivas se les complican, ¿no? Y lo que se pide en un directivo justamente es que pueda aplicar medidas correctivas rápidamente. Es decir, oye, no salió por acá, ya pues fácil, volteamos por la derecha, seguimos de frente, volteamos a la izquierda y otra vez retomamos el camino y no nos hacemos problemas, seguimos adelante. La tercera característica es que puedas controlar y racionalizar tus recursos, es decir, que tengas la capacidad de movilizar tus recursos. Allá eso no está funcionando, no hay problema, yo reconfiguro nuevamente. Allá tú funcionas mejor acá, mejor te pongo acá y allá. Entonces, cuando tienes esas tres, digamos, características, se puede decir que ya hay orientación a resultados. En vocación de servicio igual, tenemos características como adaptas tu accionar, propones alternativas al usuario, sea interno o externo, y además ofreces ayuda. Es decir, si alguna vez hemos escuchado a alguien que dice, esa no es mi responsabilidad y no te ayuda, o pide solo a otra persona y que me autorice para poderte dar una manito, es que hay poca vocación de servicio, ya lo saben. Trabajo en equipo, hay que integrar esfuerzos y buscar la cooperación. Entonces también, si ustedes han conocido una persona que dice, no, yo vengo acá a desarrollar mi tarea y nada más, lo demás no, que me lo pidan y apoyo, o yo no pertenezco a ese equipo, no, yo solamente cumplo mis funciones, hay poco trabajo en equipo probablemente. Se intercambia información, esta es también una muestra de trabajo en equipo, y se cohesiona el equipo también, ¿no? O sea, el intercambio de información es clave, ¿no? Si entonces se han encontrado una persona que no quiere compartir, oye, tú ya hiciste un informe, pásame el formatito, y por ahí digo, no, ese formato dice yo, que tú tienes que hacer el tuyo, porque cada uno es su trabajo, entonces hay como que hay poco intercambio de información. Ahora, tampoco se trata de exagerar, sino que esa es una muestra de que podría haber falta de trabajo en equipo, ¿bien? Veamos ahora las otras 4 competencias. Estas 3 son las genéricas, pero en este nivel yo les estoy dando las características que son pedidas en el nivel mínimo para el directivo, ¿ya? Porque hay niveles más bajos, es decir, las competencias es como que tienen gradualidad, ¿no? Estás en el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. A partir del nivel 4 para arriba es un nivel para directivo. Y yo les estoy mostrando aquí las del nivel 4. Las convocatorias son para todos, son abiertas para todos. Hay una pregunta que me dice si las convocatorias, Mayo me dice si las convocatorias a concursos solo es para el cuerpo de gerentes o también para directivos, es para todos. Veamos la articulación con el entorno político para que las conozcan, ¿no? Porque muchos de los que están acá presentes seguramente en algún momento van a querer ser directivos, van a postular para directivos, y es bueno que conozcan qué es lo que se evalúa, qué se pide, que tengan articulación con el entorno político. Esta es una competencia no tanto de hacer, sino de mitad-mitad, ¿no? Tienes que entablar lazos, pero también tienes que conocer, identificar el contexto sociopolítico, es decir, saber por dónde va, cuál es la coyuntura, qué es lo importante ahora, ¿no? Reconocer quiénes son los actores clave, no puedes estar a ciegas, sino tienes que saber, tienes que conocer el entorno, los actores, y saber cómo podría afectar una decisión dentro de este entorno. Es decir, es mapear bien el entorno político, ¿no? Luego viene la visión estratégica, que tiene que ver con planes, ¿no? Defines planes. Coordina los planes, programas y proyectos, es decir, cuando habla de un proyecto, no solamente es una acción que das, sino que das un conjunto de acciones, digo, con este conjunto de acciones, con este grupo voy a resolver esto, ¿no? Aquí voy a aplicar esta otra estrategia, que es un conjunto de acciones, programas, proyectos, que se le podría llamar así, para resolver otra situación. Y también tiene que ver con riesgos. Un estratega nunca anda con los ojos vendados por el camino que haya definido, sino que siempre está pendiente, mirando a todos los alrededores para ver si no hay algo que se pueda presentar y que tumbe su estrategia, el camino que se ha trazado. Y esto significa que estás viendo constantemente los riesgos. Entonces, ya saben, los riesgos, los planes, proyectos y programas tienen que ver con estrategias. Capacidad de gestión, aquí tiene que ver justamente ejecutar las cosas, pero bajo el
entorno institucional. Es decir, cada institución tiene sus propias reglas, sus propias directivas, su propia normativa y además su propia cultura. Correcto, entonces, planificar acciones considerando esa cultura, esos arreglos institucionales, es parte de lo que es capacidad de gestión. Además, dentro de ese arreglo institucional, dentro de esa cultura, con esos planes, tienes que tener la capacidad de ejecutar y realizar seguimiento, monitoreo a lo que hayas definido. Bien, ahí hemos terminado. Y liderazgo, obviamente, se trata de motivación, es todo motivación y todo lo que se pueda dar, o se pueda realizar con tu equipo y con tus superiores, es decir, un liderazgo 360 para lograr que todo lo que has planteado, estrategias, la articulación con el entorno político, tu capacidad de gestión, fluya. Bien, entonces, esto es lo que hemos visto. Han visto que es estratégica la gestión del segmento directivo para cualquier política pública y mucho más aún para la política de gestión de recursos humanos. Ahí tienen mis datos, muy agradecido por su atención. Ahí tienen también mi fanpage y les dejo un código IQ. Para los que no quieren tipear, pueden dirigirse y dejarme sus comentarios. Muy agradecido. Muchas gracias, estimado magíster Carlos Cárdenas, por esta ponencia y también por responder a las preguntas de nuestros estudiantes CIEXI a lo largo de esta jornada, tercer día de Congreso Nacional en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Gracias.